empezar el curso con los líquidos y electrolitos. Doctor, no tiene audio. No, estoy tratando de adaptarme, es que la línea del celular, la internet se ha cortado por un choque que ha habido, entonces estoy compartiendo de otra forma. Bueno, como ustedes representarán, ¿no? El agua es tan fundamental en el ser humano, ¿no? Y representa prácticamente en promedio entre 60, con un rango de 60 a 50% del peso corporal del hombre y de las mujeres, es decir, 60% en el hombre y 50% en las mujeres. Pero prácticamente este compartimento, ¿no? Digamos, va a variar, ¿no? De acuerdo, digamos, a la edad, a la grasa corporal que tenga el paciente, ¿no? Y sobre todo, muy, muy importante, digamos, en cuanto se refiere al género. Entonces, en los niños generalmente es mucho mayor, puede llegar hasta un 80%, y a medida que va avanzando en edad, va disminuyendo el porcentaje del peso del agua como peso corporal total, hasta llegar a un promedio de 60% para el hombre y 50% para las mujeres. Y los obesos también tienen una menor cantidad de agua debido a que la grasa no la sustenta, ¿no? Esta agua corporal, ¿no? Prácticamente se halla, digamos, en un 40% del total a nivel digamos, del espacio celular, ¿no? Y lo que está fuera de la célula representa el 20% del peso corporal total, ¿no? Teniendo en cuenta que de este 20%, 5% corresponde, digamos, a lo que es plasmático, ¿no? Que está en el líquido de la sangre, ¿no? Y el compartimento intersticial representa el 15% del resto del peso. Digamos, estos compartimentos están en un constante dinamismo, es decir, el agua va, digamos, de compartimento a otro compartimento obedeciendo las leyes de la física, ¿no? Es decir, a la presión, digamos, de los líquidos y de la osmolaridad. Sin embargo, existe, digamos, una cantidad de agua que es muy pequeña, pero que está inestable, muy poco renovable, y que corresponde, digamos, al agua de los huesos, al agua del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y, digamos, al tejido conectivo. Se dice que es estable, no se considera dentro del volumen, ¿no? Porque prácticamente, digamos, no tiene gran movilidad, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que, digamos, en un gran porcentaje, ¿no? En el líquido intracelular, que se ha sacado un promedio de aproximadamente 28 litros. El líquido intersticial 10.5 y el agua plasmática prácticamente 3.5, que es la cantidad de sangre que tienen todas las personas. A su vez, digamos, hay que tener muy en cuenta que el agua contiene también una determinada cantidad de grasa, ¿no? Que dan 17 como total, proteínas 11, carbohidratos en pequeña cantidad, y el resto del peso corporal total corresponde al agua corporal total, haciendo el 100% del porcentaje del peso. También tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?
que, digamos, el agua, ¿no? Tiene, digamos, varios elementos necesarios en su observación. No está pura, ¿no? Y tiene, digamos, solutos, que no vienen a ser sino los electrolitos, ¿no? De cloro, sodio, potasio, magnesio, ¿no? Sulfatos, proteínas y, digamos, bicarbonato, ¿no? Y, digamos, hay unos cationes que están en mayor cantidad, que es en el líquido extracelular, que es el sodio, como también tenemos que el potasio es el catión que más cantidad está dentro de la célula. Tenemos que tener muy en cuenta, digamos, la cantidad de agua que normalmente debe ingerir una persona. Se ha sacado un promedio estándar que va de 2 litros a 2,5 litros de agua al día, que es lo que tenemos que ingerir. Pero para efectos, digamos, de la práctica, nosotros hemos calculado que las personas deben ingerir como requerimiento mínimo aproximadamente de 30 a 35 centímetros cúbicos de agua por día, ¿no? Agua por día. Es el agua, digamos, el agua exógena, es el agua que debemos ingerir como requerimiento, pero también tenemos otra agua que es producto de la oxidación de los nutrientes, en especial de los hidratos de carbono, las proteínas y grasas, que se suma prácticamente a la ingesta como aporte de un aproximadamente promedio de 250 centímetros cúbicos al día, ¿no? Hay que tener muy en cuenta de que cuando uno ingiere el agua, esto va a obedecer a ciertos mecanismos, ¿no? De la sed. Nosotros tenemos una serie de, digamos, mecanismos, ¿no? De volumen, en el cual, digamos, el cual está prácticamente activado o estimulado por la, digamos, la hipertonicidad, ¿no? Los cambios de esta osmolaridad va a estimular a ciertos osmoreceptores de volumen, los cuales van a tratar de liberar, ¿no?, una serie de elementos hormonales como la arginina, la vasopresina, que van a determinar que no se pierda mucha agua, que se retenga agua a través de los, digamos, a través renal, ¿no? Generalmente es agua libre, ¿no? Y también tenemos, así como tenemos unas ingestas y tenemos también mecanismos de retención de agua, también tenemos que eliminar, ¿no?, como pérdidas normales, la pérdida de agua a través de la orina, a través de las heces y, digamos, promedio, digamos, como se llama, pérdidas insensibles a través de la piel y de los pulmones, los cuales van a aumentar de acuerdo a ciertas circunstancias, como por ejemplo el aumento de la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de pérdidas, ¿no? Como dijimos, el agua es tan importante en el ser humano, no solamente para los mecanismos de oxidación, sino también para los mecanismos de transporte de los nutrientes del intestino hacia el hígado, ¿no? Nosotros también tenemos ciertos mecanismos internos, ¿no?, que van a dar, digamos, digamos, un porcentaje o una concentración que se llama la osmolaridad, ¿no? Que no viene a ser sino la sumatoria de los solutos, es decir, de los equivalentes que encuentran en cada uno de los compartimientos, ¿no? Y dentro de estos electrolitos, el más importante en el extracelular es el sodio. Tenemos también requerimientos de sodio, ¿no?, en porcentajes ya calculados, estandarizados, que nosotros debemos ingerir promedio de 50 a 100 mil equivalentes de sodio por día. Es decir, que el requerimiento nuestro es de aproximadamente 1 o 2 mil equivalentes, ¿no?, de sodio por kilo de peso día, ¿no? Entonces,
es fácil hacer el cálculo. Asimismo, también la ingesta normal del potasio promedio es de 40 a 90 miliequivalentes por día, y el requerimiento es de 1 miliequivalente por kilo de peso día, ¿no? Es decir, resumiendo, el requerimiento normal de sodio es de 1 a 2 equivalentes por kilo de peso, y el potasio es de 1 a 2, que es de 1 miliequivalente por kilo de peso diario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que el manejo digamos, de estos electrolitos, en especial el sodio, es muy importante en la rama de cirugía, ¿no? Digamos, tenemos que estandarizar y llevar al paciente a un estado de normalidad del sodio, porque a veces suele equivocarse, y por más buena cirugía que la hagamos nosotros en el paciente, si no está compensado el medio interno, podemos tener un posoperatorio no un poco problemático, y digamos, además de problemático, digamos, se pueden prestar ciertas complicaciones, ¿no? Nosotros, digamos, en cuanto se refiere tanto el agua como de los electrolitos, puede haber ciertas alteraciones tanto de volumen como en la concentración en solutos, y hay varias, digamos, alteraciones o trastornos. Puede haber trastornos de volumen, trastornos de la concentración de los solutos, ¿no? O trastornos de composición de los electrolitos, o sea, de sodio y potasio en especial. En cuanto se refiere a los trastornos, digamos, de volumen, generalmente cuando hay una depresión muy marcada en el volumen, ¿no? Digamos, puede haber, digamos, ciertas consecuencias, ¿no? Generalmente hay patologías o injurias, tanto médicas como quirúrgicas, en el cual puede la sintomatología, digamos, clarificarse o verse como vómitos, diarreas, ¿no? También puede haber, digamos, secreciones gástricas o drenaje de fístulas o ostomas, ¿no? O de repente, como sucede en los hilios paralíticos o hilios mecánicos, la presencia de líquidos en espacios virtuales ¿no? que se acumula, que se llama como secuestro de líquidos a espacio virtual, ¿no? Y entonces, generalmente, para llegar a una buena conclusión de normalidad del sistema, digamos, interno, tenemos que hacer una correlación paralela con el volumen urinario, ¿no? Entonces, ver, digamos, que haya una oliguria significa que hay falta de agua. Como a la vez si hay una poliuria es porque hay un exceso de agua o hay un incremento hormonal exagerado, ya sea por ciertas enfermedades tumorales, ¿no? De a nivel central, ¿no? También ese déficit de volumen puede calcularse estimando la modificación del peso. Un paciente que pesa 80 kilos y que pierde agua y pesa 78, ya sabemos que se está alterando el volumen, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la demostración clínica está en el hematocrito que baja, ¿no? Se dice, digamos, que cuando hay un déficit de agua por encima de 3 a 5 litros, uno puede presentar sintomatología como lengua seca y una disminución de la turgencia, es decir, la presencia de pliegue cutáneo, ¿no? Que es lo típico, o también una hipotonía ocular, ¿no? Una hipotonía ocular. Digamos, cuando nosotros hacemos una evaluación, tenemos que tener en cuenta de llevar al paciente a un estado de normalidad, ¿no? De los signos clínicos, en especial, ¿no? Referente al pulso, la taquicardia, la presión, la hipotensión y la secreción urinaria horaria, que es, ¿no? La oliguria, ¿no? Entonces, cuando hay una hiponatremia, cuando hay déficit, ¿no? Es cuando se pierde el sodio corporal,
se llama hipernatremia primaria, o cuando se acumula un exceso de agua en el, digamos, en el compartimiento. No hay mucha agua, se diluye y por lo tanto puede haber una hiponatremia de tipo secundaria, ¿no? Que puede deberse, digamos, a ciertos trastornos de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Este es un síndrome muy conocido generalmente por los sociólogos, ¿no? Ahora, hay una fórmula en la cual, ¿no?, se puede calcular el déficit de sodio. Y, digamos, la fórmula es multiplicar digamos, la diferencia del sodio real, ¿no?, del sodio ideal. El sodio ideal normal para nosotros es 140, en el cual se resta, ¿no?, el cual se resta el sodio real, el que da el laboratorio. Y esta diferencia se multiplica por el volumen de agua corporal. El volumen de agua corporal digamos, se identifica multiplicando el peso del paciente por 0.6 si es varón o por 0.5 si es mujer. Si un paciente pesa 50 kilos y es varón, 50 por 0.6 nos daría que tendría como agua de volumen corporal de 30, y si es mujer, pues de 25, ¿no? Digamos, cuando, digamos, la hiponatremia es muy baja, por menos de 120 equivalentes de sodio, entonces estamos en lo que llamamos nosotros riesgo de vida. Y este riesgo de vida hay que sacarlo al paciente de esa hiponatremia severa mediante lo que los internistas llaman, o sociólogos llaman, como el reto de sodio, que no viene a ser sino la administración, ¿no?, de una solución salina de sodio, o solución salina no es al 5 como está mal equivocado ahí, sino al 3%. Esta solución salina al 3% contiene 513 equivalentes y se le debe pasar en 24 horas, una infusión lenta de un promedio de 600 a 1 litro de solución salina al 3% en 24 horas, ¿no? Ustedes dirán, como 1 litro. Claro, si se introduce al el medio extracelular una solución salina no hipertónica, entonces va a jalar, va a aumentar digamos, la osmolaridad a nivel extracelular y por lo tanto va a jalar agua del nivel intracelular para tratar de nivelar la osmolaridad en ambos compartimentos, ¿no? La razón fundamental por el cual solamente debe elevarse 10 equivalentes de sodio sérico en 24 horas es decir, que si tiene 120 o menos de 120, lo máximo que podemos elevar en 24 horas es 10 equivalentes. Es decir, si tiene 118, elevarlo a 128. Es decir, 10 equivalentes, ¿no?, de sodio en 24 horas. La razón es muy simple, porque si lo elevamos de acuerdo al déficit calculado, podemos traer ciertas consecuencias de irreversibilidad a nivel central, generalmente del eje pontino o extrapontino, es decir, lesiones neurológicas que pueden llevar al paciente, digamos, a convulsiones, ¿no?, y, digamos, a una desmielinización pontina, ¿no?, por una sobrecarga de volumen. Entonces, solamente puede elevarse 10 equivalentes séricos en 24 horas. El otro, digamos, cuando hay un exceso, que es la hipernatremia, generalmente puede deberse, digamos, a una administración en forma iatrogénica, o sea, por descuido, por mala praxis, ¿no?, o prácticamente porque los pacientes
toman solución salina porque tienen una alteración de tipo neurológica. Otro metabolito, quería otro electrolito muy importante a nivel extracelular, ¿no? Es el potasio, ¿no? El potasio generalmente debe de, digamos, generalmente está en un promedio de 3 a 3.5 miliequivalentes séricos, ¿no? Como normal en el líquido extracelular. Cuando baja menos de 2 o cuando hay un exceso mayor de 6, 7 u 8, ¿no? Va a haber alteraciones que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y entonces los pacientes generalmente, ¿no? Tienen ciertas alteraciones, ¿no? En la hemodinamia del trazado electrocardiograma. Hay alteraciones del complejo QRCT, puede haber ondas alargadas en un caso, o ondas picudas en el otro caso, ¿no? Entonces, prácticamente una hipotensemia constituye una emergencia. ¿Por qué? Porque prácticamente la vida del paciente está en peligro y por lo tanto hay que sacarlo de esta hipopotasemia, ¿no? Lo más rápidamente posible, ¿no? Y para sacarlo en este paciente, ¿no? Digamos, hay una serie de tratamientos, como por ejemplo, hay que corregir la alcalosis. Para eso se administra, digamos, cloruro de sodio al 9% o cloruro de sodio, ¿no? Normal. Administrar potasio generalmente hasta 20 miliequivalentes por kilo de peso por hora. Es lo que se llama, digamos, el reto de potasio, ¿no? ¿Cuántas veces? Las veces necesarias de elevarlo de 2 hasta un promedio de 3 a 3.5 miliequivalentes séricos, ¿no? Siempre en cuando tener muy en cuenta, ¿no? La diuresis horaria, ¿no? Y generalmente, digamos, es muy importante este procedimiento, ¿no? ¿No? Porque a veces muchos pacientes, como tratamiento de enfermedad de fondo, se les da, digamos, diuréticos, como la furosemida, y entonces prácticamente hay que suspenderlo o hay que eliminarlo o modificar este tratamiento, ¿no? Con diuréticos. Lo contrario es cuando hay un aumento del potasio por encima de 8, ¿no? También va a haber alteraciones de la, digamos, del equilibrio ácido básico. Es decir, los pacientes con hiperpotasemia van a tener acidosis. Por lo tanto, si tiene acidosis, hay que corregirlos a llevarlos a un pH normal, ¿no? Y también hay que inhibir, digamos, la toxicidad neuromuscular del corazón, ¿no? Potencializar la bomba de corazón con la administración de gluconato de calcio, ¿no? Ahora, ahí es cierto de que la mejor manera de eliminar el potasio, ¿no? De nivel sérico es mediante los procedimientos de intercambio sanguíneo como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, ¿no? Pero a veces ustedes van a trabajar en sitios un poco alejados donde no va a ser imposible llevar a pacientes a diálisis y por lo tanto pueden tratar de introducir el potasio dentro de la célula administrando una solución glucosada, ¿no? Con insulina, ¿no? Entonces administran dextrosa al 10, al 20 o al 50%, ¿no? Y le administran 10 o 15 unidades de insulina. La insulina va a ser introducir a la glucosa dentro de la célula y la glucosa va a arrastrar al potasio dentro de la célula y de esta manera van a bajar, ¿no? La concentración de potasio a nivel sérico. Otro procedimiento es el intercambio de resinas iónicas, ¿no? Es decir, generalmente
el intercambio catiónico mediante elementos como el caisalate. Es decir, son unas sustancias que se emplean mucho en las clínicas privadas porque es un poco caro digamos, el precio de esta resina de intercambio catiónico, ¿no? Por lo tanto, el procedimiento más especial, el más certero y el más seguro es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Otra cosa que ustedes tienen que saber es que a nivel del tracto digestivo intestinal, todas las secreciones, desde la boca como la saliva, la gástrica, la biliar, la pancreática, la secreción ileal y la secreción colónica, ¿no? Van a secretar en 24 horas la salida de líquidos con electrolitos, ¿no? Y que van a ser también absorbidos, es decir, es un espacio virtual donde se secreta y se absorbe inmediatamente la cantidad. Es necesario saber las composiciones de estos fluidos, porque muchas veces estos pacientes, producto de su cirugía de fondo o de tratamiento de fondo, pueden quedar con ostomías, ya sea altas gástricas, fístulas pancreáticas, fístulas biliares, ¿no? O de repente ostomas, ¿no? Como yeyunostomías, colostomías, ileostomías. Y entonces dependerá del sitio de este drenaje externo, donde prácticamente van a perder tanto agua como electrolitos, que es necesario saber la composición de estos fluidos para hacer la reposición. Cuando, digamos, uno entra a operar a un paciente, es necesario, ¿no?, hacer el mantenimiento de la homeostasis, corregir los déficits existentes, productos de la enfermedad, y la reposición de las pérdidas, no tanto de los requerimientos mínimos básicos como de aquello perdido más de lo normal, ¿no? Es decir, llevar al paciente a un mejor estado de fluidos, ¿no? Otro trastorno que se presenta muy seguido es la acidosis respiratoria. Es decir, ustedes saben que el pH no viene a ser sino el logaritmo invertido, ¿no?, de un elemento de una fórmula, ¿no? Y generalmente el pH normal, ¿no?, es de 7.45, ¿no? Cuando están por debajo, ya consideramos como acidosis, o cuando está por arriba consideramos como alcalosis. Hay dos tipos de alteraciones o trastornos, productos, digamos, de la respiración como metabólico. Cuando hablamos de una acidosis respiratorias, ¿no?, es cuando prácticamente hay una respiración que se altera o se trunca, ¿no?, de tal manera que se va a concentrar mayor cantidad de CO2 a nivel sanguíneo y por lo tanto va a aumentar la concentración de iones hidrógenos, ¿no? Esto se produce en ciertas enfermedades como la obstrucción aguda de las vías aéreas, cuando los pacientes se aspiran, generalmente pasa en los pacientes neurológicos, cuando hay un paro respiratorio, cuando hay infecciones pulmonares como neumonías, bronconeumonías, derrames pleurales, o cuando hay edema agudo de pulmón por una falla cardíaca, ¿no? Entonces se caracteriza porque hay una acidemia, se eleva la concentración del CO2, ¿no? Y por lo tanto hay un pésimo o mal intercambio del bicarbonato plasmático, ¿no? Es cierto que el 80% del ácido carbónico es amortiguado por mecanismos buffer o mecanismos de tampón, ¿no?, que son las proteínas, ¿no?, y prácticamente la hemoglobina.
pero generalmente a veces es insuficiente y suele presentarse, ¿no? Generalmente nosotros producimos un 70 mil equivalentes de iones hidrógenos que se vierten al líquido corporal, es lo normal, ¿no? Formamos dióxido de carbono que se combina con agua y va a formar el ácido carbónico. Si los mecanismos son suficientes, entonces se va a amortiguar con sus efectos tampón, ¿no? Si no estuvieran, el pH va a descender, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Los iones hidrógenos son amortiguados, ya sea por las proteínas, ¿no? Por la hemoglobina de los eritrocitos. Pero también hay otro sistema que es el bicarbonato ácido carbónico, ¿no? La concentración de ácidos hidrógenos está relacionada con el pH en la escala logarítmico invertido, que es el pH, ¿no? Y como dijimos, el valor normal generalmente es de 7.40 a 7.45, es el pH normal. En el caso de la primera, ¿no? La primera que es de la acidosis respiratoria, ¿no? Lo que tenemos que hacer es restaurar la ventilación adecuada, es decir, solucionar todo aquello que está obstruyendo la respiración mediante, ¿no? O de repente la intubación endotraqueal. Ahora que estamos en la pandemia, generalmente, por eso es que se recurre a una intubación endotraqueal, porque los pacientes pueden hacer esta acidosis respiratoria y dar una asistencia ventilatoria, o sea, con una ventilación asistida, administrando oxígeno a presión, ¿no? Y para lo cual se consigue porque tenemos que sedarlo al paciente. El otro problema respiratorio viene a ser la alcalosis, que es lo contrario, ¿no? Es decir, los pacientes hiperventilan rápidamente. Por entonces, al hiperventilar, van a disminuir la concentración de las cifras digamos, del CO2, ¿no? Y esto va a disminuir la concentración de iones hidrógenos. Y por lo tanto, prácticamente va a aumentar, digamos, los problemas alcalinos, ¿no? Y esto va a provocar parestesias a nivel de las extremidades. Puede haber el signo de Chebostet, el signo de Trousseau, o sea, el espasmo cardiopedal, y el signo de Chebostet, es decir, contracturas musculares, ¿no? Generalmente esto se presenta generalmente en los pacientes que tienen problemas, ¿no? Infecciosos como septicemia, en los cuadros pulmonares como neumonías, pulmonías, ¿no? Y su tratamiento es tratar de regresar a la normalidad en el pH, ¿no? El otro problema de trastorno es cuando es de tipo metabólico, ¿no? En este caso, la acidosis metabólica es causada por el aumento de los iones hidrógeno, ¿no? Por enfermedades de causas metabólicas o pérdida excesiva del bicarbonato. Entonces, generalmente, ¿cuándo se pierde el bicarbonato? En las diarreas, cuando utilizamos diuréticos, cuando tenemos enfermedades que comprometen al complejo túbulo-glomerular, túbulo renal, en las fístulas intercutáneas de alto gasto, en la cetoacidosis diabética, en la ingesta de metanol, es decir, la concentración de carbonato plasmático disminuye, produciéndose un aumento de los iones hidrógenos, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de solucionar primeramente la causa que la origina, es decir, la enfermedad de fondo, y luego hacer su corrección. Y es muy simple, no se debe administrar bicarbonato, ¿no? Lo normal de bicarbonato es a nivel sérico es de 24 mil equivalentes por litro, ¿no? Y también se puede hacer un cálculo del déficit de bicarbonato, ¿no? O sea, digamos, la cifra normal menos la cifra real de bicarbonato multiplicado por una media del cálculo de volumen corporal total. Entonces, también acá tiene, digamos, ciertas reglas,
solamente se puede elevar, ¿no?, hasta 5 miliequivalentes, ¿no?, de bicarbonato al inicio y luego ir revalorando progresivamente, ¿no? Esto generalmente se presenta en los pacientes quirúrgicos, ¿no?, en el cual la concentración está disminuida y, digamos, la acumulación de bicarbonato está elevada en el plasma, ¿no? La alcalosis metabólica, ¿no?, es escasamente cuando se pierden muchas secreciones, como vómitos, fístulas, ostomas. Hay una baja de cantidad de volumen, ¿no?, y por lo tanto hay una depresión del potasio. El tratamiento prácticamente es administrar, ¿no?, cloruro de sodio, que aumenta el volumen plasmático y que va a disminuir la reabsorción tubular del sodio y por lo tanto va a aumentar la excreción del bicarbonato. Y administrar pues cloruro de potasio porque está en déficit, ¿no? Ya en las prácticas vamos a tratar de ver cada uno de los... un momentito, por favor, sea. Bien. Esto es todo lo referente, digamos, a los trastornos del agua, de los electrodos, ¿no?, y del balance hidrosalino, ¿no? El día de mañana vamos a completar la clase, ¿no?, porque ahora a las 4 hay otra tesis, hay otro grado, ¿no? Y los chicos están bastante apurados y es orden de la facultad de hacer la sustentación de las tesis, ¿no? Pero el día de mañana, en la segunda hora, vamos a completar, ¿no?, la segunda parte de equilibrio y vamos a hacer rápidamente también las infecciones hospitalarias, ¿no? O sea, infecciones quirúrgicas, ¿no? Por el momento, entonces, nomás lo que vamos a repasar y el día de mañana que vamos a tener un poco más de tiempo, vamos a completar, ¿no? Ya, eso es todo, chicos. Van a disculpar, pero las tesis de los muchachos están muy, digamos, exigentes porque solamente tienen plazos hasta el día 15 de este mes en la sustentación para la presentación del CERU. Nos vemos el día de mañana, segunda hora. Cerramos la sesión hasta